Amados hermanos y amigos, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado el templo y el hombre. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Querido Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú me regalas de ponerme en contacto con los amados hermanos que están siguiendo esta secuencia de estudios. Te doy gracias en el nombre de Jesús y oro para que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche a toda la verdad. Amén. Una vez más, bienvenidos. Como ya les dije, el tema se llama el templo y el hombre. Y vamos a iniciar con un versículo bíblico que encontramos en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16, donde la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí una pregunta dirigida a ti y a mí por el apóstol Pablo y obvio por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En lo que vamos a desarrollar en esta noche, vamos a darnos cuenta que el apóstol recibió la inspiración de que el hombre es un templo. ¿Pero por qué? Vamos a contestar con otro versículo en Hechos capítulo 17, el versículo 24, donde dice, como ustedes van a ver a partir de este momento en la imagen que me sirve de apoyo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es una verdad extraordinaria que tú y yo tenemos que entender. Y es que, amados, así como en el pasado Dios moraba primero en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón, de la misma manera hoy, después de la cruz, el Espíritu Santo mora en los creyentes. El Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Así entonces, la Biblia compara al hombre con el templo. Y al hacerlo, nos revela los tres elementos del hombre con una claridad meridiana extraordinaria. Pues tú y yo ya sabemos que, al igual que el templo, estamos divididos como templo hoy del Dios viviente en tres partes. En el templo natural, la primera parte era el atrio, el cual era visible y era accesible a todo el pueblo de Israel, tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón. Allí se ofrecía la adoración externa. Pero luego, enseguida estaba el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar para ofrecer a Dios la sangre, el aceite, el incienso y el pan. Y en ese lugar, el lugar santo, aunque estaban cerca de la presencia de Dios, no llegaban a él, porque todavía estaban detrás del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y como todos sabemos, Dios moraba en el lugar santísimo,
desde donde irradiaba su gloria infinita y su presencia. Por otra parte, es importante recordar que el lugar santísimo era un lugar oscuro y que nadie podía acercarse a Dios allí, salvo el sumo sacerdote, y esto una vez al año. El hombre hoy es el templo del Dios viviente. Y al igual que el templo del Antiguo Testamento, consta de 3 partes. El cuerpo, que es igual al atrio, que es externo y que es visible. Y es aquí donde el hombre ofrece a Dios, llamado por el Espíritu Santo, su cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo. Pues dice el apóstol Pablo que ese es nuestro culto racional. Leamos por favor Romanos capítulo 12, el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De la misma manera, en Hebreos 10:22 habla también de la presentación de nuestro cuerpo a Dios, y lo hace de la misma manera. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que tú y yo sabemos que es la palabra. Sabemos que en su cuerpo fue también donde el Hijo de Dios ofreció su sacrificio por el hombre. Pero más adentro de ti y de mí como templo está el alma, la cual es la vida interior que hay en el hombre. Esa parte tuya y mía que incluye la parte emotiva, su voluntad y la mente, siendo el orden bíblico mente, emociones y voluntad, como sin duda alguna lo veremos mucho más adelante en otro próximo tema. Este lugar santo, que es el alma de una persona obviamente regenerada, nacida de nuevo, es donde se encuentran los afectos, el amor, los pensamientos y los deseos expresados por la otra facultad que se llama la voluntad. En este lugar del alma hay mucha luz. Ahí todo es claro y es obvio. Y en el templo era el lugar donde los sacerdotes entraban continuamente y salían para servir al Dios viviente. Más adentro del mismo tabernáculo, detrás del velo, estaba el lugar santísimo, al cual no llegaba la luz natural y que no es visible al ojo humano. Y es que, amados, el lugar santísimo en el antiguo pacto simboliza el abrigo del Altísimo. Como dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese lugar santísimo, que es nuestro espíritu, es la morada de Dios. Y es el lugar a donde ningún hombre puede entrar a menos que Dios quite el velo. Este lugar hace referencia entonces al espíritu humano. Así que entonces el hombre no solamente tiene cuerpo y alma, sino también tiene espíritu.
Y es el espíritu, la parte más profunda de nuestro ser. Más profunda que la conciencia que el alma tiene de sí misma y de nuestra existencia. Y por supuesto que es un lugar que está fuera del alcance de nuestros sentimientos. Es el lugar en donde el hombre tiene comunión perfecta con Dios. En el lugar santísimo no se necesita luz, porque allí mora Dios. En el Antiguo Testamento y en los templos moraba en el lugar santísimo por medio del arca del pacto. Mientras que afuera del lugar santísimo, en el lugar santo, el candelero tenía 7 brazos que irradiaban luz. Pero afuera, en el atrio, en el patio, todo se hacía y se ministraba bajo la luz natural del sol. Sin embargo, es importante que entendamos que en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, Dios es su lumbrera. Dios es nuestra luz. Por supuesto que este tema del tabernáculo es extensísimo y ameritaría muchísimo estudio. Pero en lo que estamos viendo ahora, estamos viendo el cuadro de una persona nacida de nuevo. Tu espíritu es el lugar santísimo, donde Dios mora. A este lugar tú y yo tenemos acceso por medio de la fe. Como es totalmente oscuro, el creyente no puede ni ver, ni sentir, ni entender esta parte de su ser hablando humanamente. Sin embargo, no podemos olvidar que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El camino está abierto. Cristo abrió ese camino a través de su cuerpo y su muerte en la cruz del Calvario. El alma, amados, es como el lugar santo donde hay una gran capacidad de entendimiento, muchos pensamientos, abundante conocimiento, innumerables conceptos. Es el lugar en donde tú y yo comprendemos lo pertinente al mundo psicológico, anímico y al mundo físico, que es el mundo exterior. En este lugar estaba la luz del candelero, simbolizando esa verdad. Nuestro cuerpo es el atrio que es visible y cuyas actividades y conducta son visibles. Así que el orden que Dios establece no podemos equivocarlo, no podemos tergiversarlo. Ese orden es espíritu, alma y cuerpo. Como vimos en el tema anterior, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente no es alma y espíritu y cuerpo, ni es cuerpo y alma y espíritu, sino que es espíritu, alma y cuerpo, el orden dado por Dios a través de la palabra. En nosotros, el espíritu es la parte más noble. Por lo tanto, se menciona primero. El cuerpo es más superficial, por eso se menciona de último. Pero el alma está ubicada entre el espíritu y el cuerpo, y eso se debe
a la razón que Dios le ha dado para colocarla en el medio de estas dos entidades, el espíritu y el cuerpo. De esto vamos a hablar profundamente en los temas que siguen. Pero amados, cuando vemos claramente el orden que Dios les da, vemos su sabiduría maravillosa y cómo la palabra es perfecta al comparar el templo literal con el templo que somos tú y yo hoy. Vemos cómo el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio concuerdan con el orden y el grado de importancia que Dios le ha dado al espíritu, al alma y al cuerpo. Recordando el templo, entonces, sabemos que todo giraba en torno a la revelación del lugar santísimo. Todas las acciones efectuadas en el atrio y en el lugar santo estaban determinadas por la presencia de Dios, que como ya vimos era el arca en el lugar santísimo, el cual es el lugar más íntimo del templo y al cual están supeditados los otros lugares. Así tú y yo, como morada del Dios viviente en nuestro espíritu, estamos sujetos a su dirección. Mi alma y mi cuerpo deben y necesitan ser guiados por el Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu. Cuando uno mira el lugar santísimo en el templo, pareciera que no hay mucho trabajo allí, pues es muy oscuro y solo podía ser visitado una vez al año. En tanto que en el lugar santo y afuera en el patio se ejercían cantidad de actividades, de obras realizadas y controladas por los sacerdotes que ministraban en el lugar santo. Esto me permite compartirles que de hecho el lugar santísimo es un lugar silencioso, quieto y reposado. Pero no es menos importante que todas las actividades del lugar santo, es decir, de nuestra alma y obviamente de nuestro cuerpo, están dirigidas por la inspiración que proviene del Espíritu, donde Dios mora, donde el arca del pacto, que es Cristo, ha encontrado su habitación. De hecho, amados, el lugar santísimo es un lugar, lo repito, quieto y silencioso. Pero el significado espiritual de esto es fácil de entender. El alma es el órgano que expresa nuestra personalidad. Es llamado el asiento de nuestras emociones. Incluye la mente, las emociones y la voluntad, entre otras. Y parece ser el amo en las actividades de todo el ser. Aunque obviamente, luego de nacer de nuevo y de entender estas verdades, nos daremos cuenta de que el cuerpo y el alma deben de estar bajo la dirección del Espíritu. Antes de que el hombre cayera, aunque había muchas actividades en el huerto y obras del alma, todas estaban divinamente controladas por el Espíritu de Adán. Así que, mis amados, previo a lo que seguiremos viendo, el orden que Dios estableció es ese. Comparándolo con el templo número 1, el lugar santísimo es nuestro espíritu. Allí está el arca del pacto. Número 2, el alma, que es el lugar santo, donde estaba la ménora o el candelabro de 7 brazos que iluminaba ese lugar,
el altar del incienso donde se ofrecían las oraciones y los ruegos a Dios, y la mesa con los panes de la proposición, que significan la unidad del cuerpo de Cristo. Como ya les dije, todo esto ameritaría un estudio específico, pero lo que yo quiero que tú te des cuenta es que hay una revelación maravillosa en este misterio del templo al compararlo con el hombre después de la cruz, con el nuevo hombre creado por Dios en Cristo. Así que en la próxima ocasión estaremos haciendo un estudio minucioso de cada una de las facultades, tanto del cuerpo como del alma y del espíritu, para que podamos comprender cómo funcionamos como hombres espirituales. Descifraremos a la luz de la palabra las funciones de mi espíritu, el papel que juega mi alma en la vida espiritual y mi cuerpo, obviamente, como la parte exterior de este tabernáculo maravilloso que hoy es el templo vivo del Dios viviente en la tierra. Que ningún ministro o pastor te engañe diciéndote que la capilla, el local, el lugar de reunión es el templo. No, eso no es el templo. El templo eres tú y el templo soy yo. Y cuando cada uno de nosotros nos reunimos en un lugar para adorar, somos el templo del Dios viviente en unidad. Es lo mismo que algunos enseñan que es la iglesia. Ese lugar, ese salón, esa capilla. No, esa no es la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Y donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Jesús, Él ha prometido estar allí en medio de ellos. Así que, amados, tenemos un largo terreno por recorrer y les estoy invitando desde ahora para que no te pierdas ninguno de los temas posteriores, pues todos van concadenados de manera perfecta para llevarnos a la revelación de lo que realmente, a la luz de la palabra, es el hombre espiritual. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por saber que somos tu templo, tu casa, tu morada. Gracias, Señor, porque como templo hay un lugar santísimo en el cual tú moras y habitas por medio del Espíritu Santo. Hay un alma que es el lugar santo, donde realizamos las labores de orar, las labores de recibir luz a través del Espíritu en tu palabra y de conservar la coinonía y la unidad universal del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero gracias por este atrio, donde tenemos comunicación con el mundo exterior y donde podemos desde el Espíritu compartir tus maravillas, tus misterios, tus secretos, escondidos maravillosamente en esta palabra, pero que, como dice el apóstol Pablo, a ti te ha placido revelárselos a los que te amamos. Y todos mis hermanos allá y yo aquí, te amamos, amado Padre, te amamos, Señor Jesucristo, y te damos gracias por el precioso Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Gracias, amado Rey de Gloria, te doy en esta noche en el nombre maravilloso de Jesús. Amados, bienvenidos al próximo tema bíblico y el Señor les continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.
Bendiciones para todos y hasta la próxima.